Buenos días, comenzamos con las presentaciones de estos campus científicos 2015 y el primer grupo va a ser el de genética y titulado ¿Quién es quién? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Patricia y estos son mis compañeros María José, Andrea, Elena, Anne, Álvaro y Rubén. Dentro de los campus científicos, el proyecto que desarrollamos era de genética, quién es quién, genotipado de parentales y descendencia en especies de acuicultura. La genética tiene varias utilidades, como la identificación de especies, la identificación de individuos, el conocimiento de su genotipo y la identificación de sus progenitores. Además, las técnicas que hemos utilizado durante el proyecto, aparte de aplicarlas a animales, se pueden aplicar también a humanos y vegetales, variando algunos compuestos o pasos. Esto es importante para evitar la endogamia en la industria y en la acuicultura. Nosotros utilizamos el lenguado solea-solea, que vive en aguas templadas. Se caracteriza por su cortejo y por su fidelidad, ya que está con la misma pareja durante toda su vida. El cortejo puede suponer un problema para los peces en cautividad, ya que muchos machos no la aprenden. Y los objetivos de nuestro proyecto son identificar a los progenitores de los individuos sometidos a estudio y utilizando dos métodos y luego comparamos a ver cuál de los dos era el más eficaz. Ahora vamos a empezar con los objetos que hemos usado para realizar nuestro proyecto, y el principal es el biológico, que es con el que hemos trabajado, que es el solea-solea, también denominado lenguado común, y es nuestro objeto de estudio. Y para ayudarnos usamos objetos de laboratorio, pero que estos no fueron todos, fuimos los que pensamos que son los más importantes e indispensables para el proceso, como son el termociclador en la primera imagen, la centrifugadora, el baño María, el thermocell mixing, la placa de gel lagarosa y el vortex. El primer paso que realizamos fue la extracción de las muestras de las que íbamos a extraer posteriormente el ADN, y lo hicimos cortando un fragmento pequeño de la aleta dorsal del lenguado. Como bien ha dicho Patri, utilizamos dos métodos distintos de extracción del ADN. El primero fue hecho con una resina que se llama Kelex al 10%, que es un proceso muy sencillo y muy rápido y se obtienen muestras fiables. Entonces, los pasos es poner varios fragmentos en el tubo de ensayo, luego se le añade 300 microlitros de Kelex a 65 grados y luego se le añaden también 5 microlitros de proteína saca. Esto se pone a incubar durante 1 hora a 55 grados y en agitación. Después de esto se vuelve a incubar durante 15 minutos a 100 grados centígrados. Se deja reposar y se centrifuga a 13.000 revoluciones por minuto durante 3 minutos y luego se guarda la muestra a 4 grados centígrados. Y luego el segundo método que utilizamos fue un método con un kit comercial que venía ya preparado, y aunque es más lento porque tiene un montón de pasos a seguir, es muy fiable. Entonces, lo primero se fragmentaba el tejido para que se trajera después bien el ADN y se le hizo una prelisis y se mezcló. Después se le hizo una lisis y se volvió a mezclar y se le añade etanol al 100%. Y entre estos 3 pasos se le añaden los buffers y otros componentes que tenéis ahí. Después se le hace una serie de filtraciones y de centrifugaciones durante 1 minuto a 13.000 revoluciones por minuto. Luego se seca el filtro y se vuelve a centrifugar durante 2 minutos. Y luego se le añade agua estéril, se incuba durante 1 minuto y se centrifuga otra vez durante 2 minutos a las mismas revoluciones. Una vez que hemos extraído el ADN, mediante estos 2 métodos hacemos la amplificación de los marcadores a través de la PCR, el método. Primero tenemos como un molde de ADN, el cual se calienta para que se naturalice. Una vez que está denaturalizado, se extrae y se añade una mezcla que se llama mix. Aquí aparecen los principales componentes, pero hay más aparte de esto.
Cuando ya están las dos hebras separadas, hasta este proceso se le añade y los primers, uno va de 3 a 5 y otro va de 5 a 3, se enganchan a las dos cadenas respectivamente y esto hace que se vaya duplicando y hace una replicación de ADN. Y de este modo queda el ADN amplificado. Aquí he puesto que los primers son parte del mix y estos componentes, pero aquí hay todos los componentes. Nosotros lo hemos hecho para 18, ya que estudiamos 8 individuos y aparte, como fue uno por Kellex y otro por Kit, fueron 16 más los 2 que fue un control positivo y negativo que le hicimos. Y lo hicimos con microsatélite, que son replicaciones en serie de 2 a 6 pares de bases. El primero fue con Gata 38 y el segundo fue con Sol 19A. Bueno, posteriormente realizamos una electroforesis en gel de agarosa. Este proceso lo hemos dividido principalmente como en 2 bloques. El primero es la preparación del gel. Para ello se añade un tampón de migración. Nosotros añadimos 1 gramo de agarosa. Esto se disuelve y se va calentando hasta que veamos que no se ha formado ni ningún grumito ni ningún cristal, porque la agarosa tiende como a cristalizarse y tiene que estar completamente transparente. Posteriormente lo dejamos enfriar hasta 60 grados y añadimos el Green Safe. Y bueno, mientras esto se enfría, vamos montando la bandeja de metacrilato donde posteriormente vamos a introducir la agarosa. Cuando está montada y se ha enfriado a unos 60 grados, introducimos la agarosa. Y se coloca una especie de peines para realizar unos pocillos. Cuando veamos que la agarosa ha obtenido una textura gelatinosa y que se ha solidificado, quitamos los peines y aquí añadimos el ADN, que el primer día nosotros añadimos ADN puro y para esto la agarosa estaba mezclada un 1%, ya que el ADN pesa más. Pero el segundo día lo que utilizamos fue el ADN obtenido a través de una PCR que habíamos realizado el primer día, y para esto la agarosa estaba a un 2%. Cuando se pipetea y se añade a los pocillos. Posteriormente, cuando ya tenemos los pocillos rellenados, se mete a una cubeta de electroforesis en la que se tapa y se añaden cargas para realizar una diferencia potencial, y ya que el ADN está cargado negativamente, se va a producir así la migración. Posteriormente, esto se mete en una máquina que tiene rayos ultravioleta y como el Green Safe es un componente que es sensible a estos, produce que se emita radiación y se vea el bandeado, que posteriormente tomamos una foto y la analizamos. Bueno, este proceso, para que lo entendáis mejor, se utiliza principalmente para realizar estudios genéticos. Pues en cuanto a los resultados que obtuvimos, hicimos 2 electroforesis para comprobar la calidad del ADN extraído mediante los 2 métodos, a los lenguados, como ya han dicho ellas. Y en la primera electroforesis cargamos el ADN puro en el gel de agarosa al 1% y utilizamos un ladder de 500 pares de bases y únicamente utilizamos un control negativo, que no se puede ver la migración del ADN porque efectivamente no hay. Como se puede observar, el ADN obtenido mediante el método de Kellex, que es el que corresponde a la fila de pocillos de la parte superior, está más degradado. Y esto puede deberse, o se puede observar, en que si vemos que el marcador de 500 pares de bases es la banda más brillante, el ADN que se puede observar está por debajo. Por lo tanto, se puede determinar que el peso del ADN es menor a 500 pares de bases. Por otro lado, esta sobredegradación puede deberse a un exceso de tiempo en el proceso de la lisis, que es el proceso de digestión de los tejidos. Y por otra parte, en el método de Kit, el ADN está más entero, se obtuvo un ADN más completo y la banda superior corresponde al ADN tal cual y las bandas inferiores muestran que el ADN se fragmentó en el proceso. En esta segunda electroforesis cargamos ya el ADN o los microsatélites amplificados por PCR y, como podéis ver, en el gel de agarosa al 2%, por lo que ha explicado Elena, y cargamos los PCRs de 2 días. En el primero utilizamos el microsatélite Gata 38 y en el segundo utilizamos el Sol
19A. Como se puede ver, mediante esta electroforesis comprobamos que todos los individuos amplificaron mediante la PCR y vimos que la primera PCR, la primera PCR había tenido mejores resultados que la segunda, porque si os fijáis se pueden ver restos de los cebadores o primers en los pocillos, como esas estelas que aparecen hacia arriba y hacia abajo. En este caso utilizamos un ladder de 100 pares de bases en lugar de 500 pares de bases y utilizamos no solamente un control negativo, pero también un control positivo. Lo único que nos pasó fue que en el segundo día nos equivocamos y en lugar de cambiamos el orden de los controles. También aquí se puede ver que el ADN obtenido mediante el método Kellex, que corresponde a lo que podéis ver con la letra A, está más degradado. Y también, si os fijáis, en el primer individuo, pues se podría decir que es un individuo homocigoto porque solo se ve una banda, solo hay una banda visible, pero también podría ser un individuo heterocigoto en cuyos casos los alelos estarían separados por menos de 20 pares de bases. Entonces, solo se ve una única banda. Y, por último, se puede decir que el control negativo de la primera PRC, si os fijáis hay una banda como si hubiera ADN y esto es porque se contaminó este control. Puede ser bien porque al pasar el mix de un tubo a otro cometimos algún fallo o bien porque no se cambió la punta de la pipeta de la micropipeta. Entonces habría que volver a repetir la PCR y otra vez la electroforesis para comprobar. Y con todo ello concluimos que tanto en la primera electroforesis como en la segunda el método más efectivo para la obtención del ADN era el método del kit comercial. Ah, que al revés. Vale. El siguiente paso sería enviarlo a genotipar para conocer cuáles son los alelos del individuo para sus diferentes características, pero es un proceso que dura varios días y nosotros no disponíamos de ese tiempo, por lo tanto el Instituto Español de Oceanografía, que es el lugar donde hemos estado trabajando esta semana, nos ha proporcionado los datos de muestras ya genotipadas para poder demostrar cuál es el funcionamiento del programa GeneMarker, que es el que realizará el genotipado, y cómo hemos de leerlo. En esta gráfica general vemos que el programa asigna a cada marcador microsatélite un color característico, pero el objetivo de nuestro trabajo requiere que estudiemos cada marcador microsatélite por separado, como en esta otra imagen. En esta gráfica podemos ver que el último marcador, que es el marcador estándar, sirve como modelo para crear los picos del resto de marcadores microsatélites porque el tamaño de sus picos ya es conocido. Para la lectura del genotipado debemos fijarnos en los marcadores que están en los picos que están marcados por una línea gris que significa que son los alelos del individuo para la característica a la que se asocia el marcador. Estos alelos están asociados a un número que corresponde a su tamaño medido en el número de pares de bases que se aproximará al número exacto más cercano. Como el tiempo que dura el genotipado es limitado, los microsatélites más pequeños tendrán más tiempo para amplificarse y por lo tanto realizarán un mayor número de copias, que se corresponde con las bandas brillantes que se han visto en la electroforesis de la PCR que ha enseñado Anne antes. Para la lectura del genotipo nos permite conocer si para
ciertas características, un individuo es homocigoto, heterocigoto o trisómico. En nuestro caso no hemos encontrado ningún individuo que fuese trisómico, pero sí heterocigoto y homocigoto. Como se ve en el primer marcador, hay dos picos principales, que significa que hay dos alelos diferentes y por lo tanto es un individuo heterocigoto para esa característica. En el caso del segundo hay un solo pico, pero hay dos alelos. Pero al ser homocigoto, los alelos se superponen porque son iguales. Uy. Hay otros picos que también están marcados por líneas grises, pero estos son marcados por defecto por el programa y solo debemos fijarnos para la lectura del genotipo en los picos más altos. Y el último paso sería utilizar el programa VitaSign en una hoja de Excel. Este programa nos dice cuáles son todas las posibles parejas de padres para cada uno de los hijos. El primer paso sería introducir, a partir de los datos que nos ha proporcionado el programa anterior, el Gene Marker, los datos en estas tablas de Excel y como ya podemos ver, todos los números de los alelos para cada marcador están redondeados al número entero más próximo, ya sin decimales. Se hace para machos y para hembras, en nuestro caso había 17 parentales, 8 machos y 9 hembras, y 50 hijos, o sea, el 50 hijos, y el número 50 pasó algo con él, entonces nos quedamos solo con 49, que iban a ser el objeto de nuestro estudio. Antes de que te haga el análisis del programa, tienes que seleccionar una serie de parámetros. El primero, si marcas la primera opción, pues marcas la asignación perfecta. Esto quiere decir que quieres que el programa asocie exactamente cada alelo con el alelo de su padre sin que haya ninguna diferencia, es decir, exactamente. Para una segunda prueba, puedes marcar la segunda opción, que te da un error de una unidad en caso de que haya habido un error en la aproximación a la hora de pasar del Gene Marker al VitaSign. Si te ves obligado a utilizar un error de mayor que 1, pues eso significa que el error es más grande y entonces tendrás que volver atrás para ver cuál ha sido el fallo. Después tienes que asignar la primera opción porque queremos saber cuáles son los padres de cada uno de los hijos y tenemos que tener en cuenta que cualquier pareja es posible para cada uno de los hijos. Entonces, como ya hemos contado antes, nosotros utilizamos dos marcadores y por tanto dos LOCI y los resultados que obtuvimos fueron estos. Como podemos ver, pues salían resultados bastante ambiguos, por ejemplo, 13 padres diferentes que podían ser posibles, 9, 6, entonces los resultados no eran demasiado concluyentes ni precisos. Por tanto, el IEO nos proporcionó un tercer marcador más, el SOL13D, y ya con 3 LOCI los resultados fueron los siguientes. El 81,6% de los individuos obtuvo una asignación perfecta con un macho y una hembra padres. Y el 18,4% quedaron sin asignar. En una segunda prueba pusimos un error de un mismatch de una unidad y ya todos los individuos quedaban asignados. Y de los que tenían un error de 1, pues aparecen en esta columna y se ve que en la mayoría de los casos una sola pareja es posible y en muy pocos casos 2 parejas son posibles como padres de los lenguados hijos. El programa también es capaz de identificar dónde tienes que retroceder para mirar dónde has cometido tu error. Esto se marca con ese piquito rojo en la esquina de la celda y te dice en qué marcador está el error para que tú puedas volver atrás y mirarlo. En este caso, el error estaba en el marcador SOL19A. Y otra cosa muy curiosa es que si os fijáis, en la mayoría, por no decir en todos los individuos, los padres siempre son el individuo 1 y el individuo 8. Esto se debe a 2 factores. Por un lado, los lenguados macho, el más fuerte de todos ellos es el macho alfa y es el único que tiene, por así decirlo, el derecho a reproducirse y puede elegir de entre todas las hembras la que más le gusta. Y el segundo factor es que son peces muy muy fieles y siempre si un lenguado macho elige a una hembra, siempre se va a reproducir con esa hembra hasta que uno de los dos muera.
Por eso siempre aparece esa pareja como padre de la mayoría de los lenguados hijo. Y por último, como conclusión de nuestro experimento, hemos comprobado que el kit tiene ventajas sobre la resina Kelex. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho nuestra compañera Anne, a la hora de realizar la extracción de ADN con el Kelex se degrada más. Por lo tanto, a la hora de realizar la PCR, el ADN queda más fragmentado y a la hora de hacer la electroforesis saldría peor, por lo que las calles quedarían más sucias, mientras que con el kit la PCR se fragmenta menos y sale más limpia. Además, ambos microsatélites amplifican bien. Esto lo hemos comprobado porque a la hora de hacer la PCR, los dos microsatélites que hemos usado, que son Gata y Sol, aparecen bien en la prueba. Y también se comprueba porque en el IEO utilizan, además de estos, utilizan otros marcadores, como podría ser el Sol 13D, para realizar las mismas pruebas de parentesco con los individuos de lenguado. Y además habría que usar, como bien ha dicho nuestro compañero Rubén, más de 3 microsatélites, porque al usar nosotros dos por problemas de tiempo, los resultados del Vitasign no serían concluyentes. Por lo tanto, si utilizáramos 3 o más marcadores, comprobaríamos que la asignación de los parentescos serían más fiables. Y por último, como una conclusión personal de nuestro trabajo, hemos de dar las gracias al personal del IEO por dejarnos las instalaciones y enseñarnos tanto durante estos días, y a nuestras monitoras, y también porque es una referencia laboral para comprobar que lo que queremos estudiar realmente nos gusta, porque sería una forma de comprobar que podemos dedicarnos a ello. Y además, como conclusión ya meramente personal, sería que nos hemos visto muy a gusto en los grupos de trabajo, hemos congeniado bien y hemos conocido a gente maravillosa.